Buenos días, les damos la bienvenida al evento de presentación de la memoria de lengua itinerante. La primera edición de Lengua Itinerante surge en el marco de un proyecto de cooperación entre Ceibal y UNICEF que buscó impulsar soluciones digitales para generar condiciones para una mejor educación, para una educación inclusiva y de calidad. El nombre del proyecto es Puentes Digitales para la Equidad Educativa. El proyecto buscó comprender cuáles son las principales barreras para el acceso de Ceibal a todos los niños, a todas las niñas, enfocado principalmente en la población más vulnerable. Y tras ese diagnóstico se diseñaron algunas soluciones, algunas propuestas de intervención que venían también a apalancar el trabajo que Ceibal venía haciendo en algunas áreas, en este caso en lengua. Lengua Itinerante consolidó una estrategia diseñada por el Departamento de Formación de Ceibal para el abordaje de la competencia comunicativa y de las habilidades digitales. En este sentido, quiere atender a la barrera de la baja motivación, de la desvinculación del sistema educativo y de la apropiación de la cultura escrita. Se plantea entonces el programa como una oportunidad para que los estudiantes se apropien de la lengua desde un abordaje gozoso, creativo, innovador. Y bueno, es una propuesta que estuvo enfocada en grupos con habilidades comunicativas en riesgo, alfabetización digital en situación de vulnerabilidad y presencia de barreras socioemocionales que dificultan la expansión de los aprendizajes. Fue Lengua Itinerante en esta primera edición un piloto con 10 centros educativos en 3 departamentos y contó con la participación de 280 estudiantes, 11 talleristas y 12 docentes y educadores. En el día de hoy les vamos a presentar un poco más en qué consistió el programa y cuál es el significado que tiene para Ceibal. Vamos a mirar un video, un resumen de lo que fue la primera edición del programa Lengua Itinerante. Hoy estamos acá en el lanzamiento del programa Lengua Itinerante y es un programa que pretende que haya un acercamiento a la lengua desde un lugar diferente, con nuevas didácticas, trabajando desde la imaginación, desde el cruce de las diversas artes. Desde UNICEF estamos como muy contentos en colaborar con Ceibal en esta iniciativa de Lengua Itinerante porque específicamente toca gran parte de lo que el proyecto quiere generar, que es levantar determinadas inequidades del sistema educativo que hacen a distintas áreas. Una de las áreas más relevantes es el gusto por la lectura, la motivación por la lectura. Me gusta que pase esto acá en Tacuarembó porque es como que los niños se pueden liberar, se pueden expresar, estamos al aire libre y es divino. Van a haber talleres, van a haber encuentros artísticos, van a haber actividades, todo vinculado a la lengua, a la literatura y a la expresión de la palabra. Todo esto funciona en nuestras mentes en el momento que estamos queriendo improvisar algo. Es como un Tetris de palabras que van bajando de acuerdo a la rima y de acuerdo a los significados. El taller se llamaba Escritores y trabajamos la parte de graffiti, con tipografías, colores, diseños, y la parte de rap, composición, improvisación, rimas, ritmo. Ellos estaban muy interesados en toda la parte de freestyle y de rap y me parece una manera hermosa de entrarles para que lean más, que se animen a improvisar y que se animen a meterse con las palabras. El hombre araña. El hombre araña. Un jabón rapero. Un jabón rapero, muy bueno. Cómics y mangas es leer, estamos de acuerdo, ¿no? Que eso también cuenta. ¿Audiolibros? ¿Conocen los audiolibros? Participé en el taller de historia, de mitología griega. Fue muy divertido. Aprendí muchas cosas. Mitología, que era un fanzine, y a dibujar mejor. Estamos jugando y trabajando con palabras y las palabras activan palabras. Acerca a los chiquilines al conocimiento y a formas de participación desde otro lugar. Ya salir del aula es para ellos una instancia interesante porque se vinculan con sus pares desde un lugar más horizontal y eso permite justamente también un vínculo con los docentes mucho más cercano. El aprendizaje de la lengua
como expresión. Darles nuevas herramientas creo que es la clave para que ellos puedan expandir todo lo que tienen para decir y para mostrar. Participar no solamente con nuestro liceo, sino que con otros liceos. Que habían talleres nuevos que muchos no sabíamos que existían estos talleres. El objetivo de poner en el centro no solamente a la lengua y a la comunicación con sus distintas manifestaciones, sino a los docentes y principalmente a los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes. La verdad que sí fue un taller que disfrutamos mucho con los estudiantes desde el rol de educadora, pero puedo conocerlos desde otro lugar que me parece que es sumamente importante. Hicimos una letra de las cosas que pasaban en el barrio y en los grafitis aprendimos a hacer distintas letras, distintos colores y distintas formas. Los docentes necesitamos estas instancias para repensar el aula, para repensar el trabajo con los adolescentes y para mirar en perspectiva hacia futuro la educación. Me parece que a los jóvenes siempre nos queda como la literatura como algo aburrido y que estas propuestas nos ayudan a arrimarnos desde otro ámbito, desde otra manera, que me resulta interesantísima. Que descubran que en realidad ellos adentro también tienen un conocimiento por explotar y por hacer crecer. Bien, muchas gracias. Les voy a presentar entonces a quienes nos van a comentar un poco más en lo que consistió esta primera edición del programa Lengua Itinerante. Martina Bailón, jefa de formación de Ceibal. Alejandro Retamoso es oficial de educación de UNICEF en Uruguay. Y Eleonora Chugar es coordinadora de lengua y coordinadora también del programa Lengua Itinerante. Le doy la palabra a Martina. Bueno, muchísimas gracias. Me toca hablar después del video y me veo obligada a, no sé si es algo que podemos compartir con ustedes o quizás quienes estuvimos un poquito más cerca. Lo primero que a mí me pasa es que todavía estoy como un poquito erizada. Todavía, estas imágenes logran convocarme, movilizarme, y eso es parte de lo que sucedió en Lengua Itinerante. Bueno, empiezo por ahí para mencionar que hace un año y poquito estábamos dando apertura a Puentes, esta aventura conjunta con UNICEF, y este es un primer hito que resulta fundamental, el encontrar otras instituciones con las que podamos conectar en un punto en el que en Ceibal nos solemos sentir muy cómodos, que es explorar nuevos caminos, y que muchas veces el explorar nuevos caminos no tiene que ver con hacer cosas nuevas que no existían, sino muy por el contrario, lo que vemos acá es recuperar algunas prácticas, algunos dispositivos, algunos lenguajes, algunos momentos que son muy viejos, que son fundantes de la educación. Entonces ese es otro punto fundamental. Explorar nuevas alternativas hoy tiene que ver con darse lugar a buscar caminos diferentes que no necesariamente tengan que ver con lo nuevo en este sentido de buscar algo que nunca se haya hecho, porque ahí si no tenemos algún problema. Es una enorme alegría tener hoy en nuestras manos esta documentación con la voz de los estudiantes, la voz de los docentes, la voz de quienes hicieron el programa, y tener también este documento, este libro que está disponible en versión digital, porque todo esto da cuenta de un camino recorrido, y parte de lo que muchas veces echamos en falta en educación y particularmente en Ceibal es documentar y compartir adecuadamente qué es lo que hacemos. Entonces, tuvimos la oportunidad con Lengua Itinerante y en conjunto con UNICEF de trabajar interinstitucionalmente, de identificar dónde encontrábamos algunos desafíos sobre los que entendíamos que teníamos una buena oportunidad para trabajar y darnos el lugar para convocar a otros docentes, a otras instituciones que quisieran correr el riesgo junto con nosotros. Entonces, eso fue parte de lo que sucedió en Lengua Itinerante, y voy a llegar, para finalizar mis breves palabras, al punto que de alguna manera fue inicio en Ceibal, que era conectar con el lugar que juega la tecnología hoy en educación y particularmente lo que es una plataforma de lengua. Entonces dimos todo este rodeo porque entendemos que el punto de inicio nunca puede ser una tecnología. En todo caso, la tecnología llega
y porque así nos ha sucedido, se nos ha colado en nuestra vida muchas veces sin haberla buscado y sin haberla buscado para el sentido que le encontramos en el aula. Por tanto, parte de esto fue lo que buscamos poner en circulación en lengua itinerante, porque desde Ceibal estamos convencidos que la tecnología juega hoy un papel fundamental, pero que estamos obligados como personas que trabajamos en la educación a entender cuál es el lugar que debe jugar en el aula y cuáles son las articulaciones que debemos buscar con otro tipo de dispositivos. Por ahí mis palabras con enorme emoción, porque hay mucho en este trabajo que nos ha movilizado y que además nos ha dado la oportunidad de conocer a un montón de personas y de poner a jugar todo lo que está acá. Así que los invito desde ya a quienes están presentes a disfrutar de esta publicación y a seguirla también en web, porque hay muchísimo acá para navegar y conocer de lengua itinerante. Gracias, Martina. Bueno, le damos la palabra a Alejandro Retamoso. Buenos días para todas y para todos. Desde UNICEF un saludo grande, también emocionados por poder estar aquí junto con Ceibal, trabajando, dando cuenta de lo que fue este año de proyecto. Como bien decía Analía y también lo reafirmaba Martina, esta iniciativa nace de un proyecto conjunto entre UNICEF y Ceibal, denominada Puentes Digitales para la Equidad Educativa. Ahí hay como dos frases que están muy en el corazón de este proyecto, que es unir, por un lado, pero unirlo con un sentido de equidad y de llegar a los sectores más vulnerables. En ese cometido está UNICEF permanentemente colaborando a nivel nacional y obviamente también a nivel internacional. ¿Por qué puentes en el país? ¿Por qué puentes digitales y trabajar con Ceibal? Es como la primera pregunta específica que nosotros nos vinimos haciendo todo este año. Ahí yo creo que lo principal de esto es poder hurgar, trabajar, profundizar en el concepto de innovación educativa, buscando alternativas metodológicas y particularmente metodologías muy activas que apoyen el aprendizaje, que apoyen de distintas metodologías y de distintos saberes los contenidos del aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el aprendizaje en sí mismo como fin es el fruto de determinadas condicionantes y de determinadas cosas que suceden, pero una de las fundamentales es la capacidad de generar motivación en los alumnos y en los docentes que están en las propuestas. Y ahí Puentes Digitales logra hurgar en esta innovación pedagógica que es trabajemos sobre los factores asociados que inciden en que se haga el aprendizaje o no se haga el aprendizaje, que salga el aprendizaje o la motivación por los alumnos. Y ahí Puentes trabaja en esa innovación en el sentido de poder intentar profundizar en primer lugar en la motivación. Esa motivación en realidad tiene mucho que ver con un aspecto fundamental que es el no aprendizaje de muchos alumnos, que son determinadas barreras que enfrentan los alumnos para alcanzar los saberes. Y ahí también UNICEF lo ve con muchos buenos ojos el trabajo de trabajar en innovación con una perspectiva de intentar levantar barreras vinculadas a los factores asociados y a las barreras que existen y con un foco en equidad. Y acá me quiero detener en algunas cosas porque tiene que ver mucho con este proyecto. Lógicamente, a nadie escapa la situación en términos de lo que son las debilidades en nuestro sistema educativo con el dominio de las competencias comunicacionales. No es un factor solo de Uruguay, es un factor, diría, como mundial. Las distintas evaluaciones, tanto las internacionales nuestras regionales de UNESCO o las de TERCE o las de PISA y a nivel nacional desde las listas de INET, marcan como una tendencia en el sentido de que hay un conjunto de alumnos que no logran manejar la capacidad comunicativa en un sentido fluido, en sus distintas aristas que tiene eso. Y en realidad el sistema educativo tiene que hacer mucho. Y para mí lo importante de este proyecto es que no viene con recetas, viene a probar desde el campo estrategias metodológicas para generar motivación, para que los alumnos puedan conectarse con la comunicación y con el lenguaje en sus distintas formas y a través de ellos llegar a resultados distintos. Y ahí es donde me parece que estuvo muy bueno el proyecto en este año, porque en definitiva logró conectar docentes motivados, alumnos muy involucrados con una propuesta, y eso es parte de lo que nos dejó todo este recorrido. Trabajar en una de las habilidades fundamentales como es la lectura es fundamental. Y como siempre nos enseñaba Douglas Williams, aprender a leer para luego
leer para aprender. Esa ecuación que va de un lado al otro tiene que ver con eso mismo. Es imposible aprender del mundo si uno no es capaz de leer lo que tiene que leer. Y ahí me parece que es muy importante. Por eso, saludo a Ceibal, a todos los docentes que están trabajando en esta propuesta y muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Le damos la palabra a Eleonora Chugar, que es la coordinadora del programa Lengua Itinerante, para que nos pueda contar un poco más en qué consistió la propuesta, cómo se trabajó en esta primera edición y también cuáles son un poco los resultados desde los talleristas, desde los docentes y los estudiantes que han participado. ¿No? Ok. Tengo planificado una estructura de algo que quiero decir, pero no puedo dejar de mencionar algo que caracterizó mucho a Lengua Itinerante, que ya lo mencionaron, la emotividad y la motivación de tener acá presente a Gladys, compañera de Lengua Itinerante, del equipo y también del libro que les vamos a compartir ahora, de la memoria, que fue una creación colectiva que se nos ocurrió un día de esos de trabajo arduo y que es donde cuando suelen surgir las ideas, ¿no? Cuando uno está en el medio de la vorágine del trabajo, y así salió la idea también de hacer una memoria. Y también a Francisco Lapetina, que ya lo veo ahí atrás, que es uno de los talleristas que dio el taller de hornero migratorio, que lo van a poder ver el video, lo estaremos proyectando, pero con un QR que hay en el libro pueden ver el video, y Francisco estuvo en la Escuela Agraria Raigón. Así que gracias a ellos y bueno, gracias a Ceibal por supuesto a Ceibal, pero gracias a UNICEF también, que hizo posible crear Lengua Itinerante y la opción de tener Lengua Itinerante a partir de ahora. Ya le contaba a Martina el otro día que me llamaron ya de 2 centros educativos, que por favor no dejara de tenerlos en cuenta este año, que quieren de vuelta tener Lengua Itinerante, y que por favor los avisara y que los pusieran en la lista de espera o la lista de candidatos para la convocatoria de este año. Así que creemos que este año vamos a rodar en una nueva edición con pies sobre la tierra, pero volados, como suele ser Lengua Itinerante, que es muy flexible y muy creativa. Contarles por qué, mucha gente nos preguntaba, ¿por qué es itinerante? Lengua itinerante, ¿por qué itinerante? Y bueno, la palabra itinerante tiene diversas connotaciones, y con respecto al programa, vendría a ser itinerante primero porque es un programa que va a distintas zonas del país. Para nosotros es muy importante que tenga presencia, anclaje en los centros educativos de todo Uruguay, y la experiencia que tuvimos en la primera edición es que en cada centro se desarrolló con las particularidades del territorio, como le decimos nosotros, ¿no? Las particularidades del centro y también las particularidades del departamento y de la comunidad en la que estaba anclado esos talleres. Entonces eso es algo muy importante que por supuesto lo vamos a repetir. Por ejemplo, los talleres que se dieron en San José terminaron los 3 grupos, 4 eran en realidad, pero los 3 talleristas y grupos de docentes que funcionaban en San José se organizaron, se hablaron entre ellos y dijeron: nosotros queremos transmitir desde nuestra comunidad la importancia del río y queremos basar y tener como eje de trabajo la idea de río y todo lo que el río tiene que ver con la lengua y con lo itinerante. Y eso surgió del territorio, y todas las propuestas de San José fueron al río, todos los grupos, y se inspiraban en el río como concepto y como metáfora para sus creaciones y para el trabajo con la lengua. Entonces es itinerante por eso, porque va por el territorio. Es itinerante el programa de Lengua Itinerante porque la lengua es itinerante. La lengua siempre está en movimiento, siempre está en transformación, y
es transversal a las diversas artes. Por eso los talleres del programa van a ver que abordan la música, abordan el audiovisual, abordan el dibujo, abordan el teatro, abordan la danza, la historieta, ¿no? A través del fanzine y el audiocuento. Entonces, diversas artes, porque la lengua dialoga y viaja por todas las artes y por las distintas disciplinas. Entonces, otra cosa que pasó es que las duplas, porque una de las propuestas de Lengua Itinerante es trabajar en duplas, un docente con un tallerista. Entonces, el docente también es aprendiz, aprende las metodologías del tallerista y a su vez los talleristas aprenden muchísimo de los docentes, ¿no? Porque la práctica de aula del docente, y el docente le aporta el conocimiento de los gurises del grupo, pero aparte de la comunidad y de su práctica específica. Algo muy interesante que sucedió fue que había profesores de diversas disciplinas. Nosotros pensamos cuando hicimos la convocatoria que los profesores de lengua y tal vez de literatura se iban a inscribir en el programa, y terminaron viniendo profesores de dibujo, historia, había una profesora de matemática, una agrónoma, porque la lengua, como digo, atraviesa todas las artes y todas las disciplinas. Es la base del ser humano, básicamente. Es lo que nos caracteriza. Y también es itinerante, por último, la lengua, porque lo que hemos estado hablando de la emoción y la motivación. Es itinerante porque la lengua, en el sentido de movimiento, nos moviliza como personas y nos construye. Entonces, tenemos muchísimas anécdotas para contar. Van a poder ver en el libro que les vamos a compartir ahora las experiencias, pero bueno, está todo lo vivencial que quedará para documentar en otro momento, y en las bitácoras, en el libro, está un poco expresado lo que movilizó no solo a los estudiantes, lo que este programa los movilizó a nivel personal. Nos contaba un tallerista que los estudiantes que crearon una canción en una de las clases empezaron a llorar porque eran los estudiantes que, estamos hablando de adolescentes, con el cangurito, la capucha, en el fondo, que siempre están mirando para abajo, y de repente el tallerista lo observa y estaba llorando, que nunca habla, que nunca, así, ese tipo de cosas. Y bueno, vos te acordarás de otras anécdotas, ¿no, Gladys? Y seguro. En el caso de, ahora que te estoy viendo, Francisco, un caso muy interesante, la escuela agraria, eran chicos que van a la escuela a aprender del campo, pero también tienen, por supuesto, clase de lengua y eso, y Hornero Migratorio, que hicieron un audiovisual. Un día los fuimos a visitar con mi compañera Silvana Morales, que también es del programa y del equipo, y había un chico que, bueno, todos estaban fascinados y todos estaban participando, pero había un chico que estaba colgadísimo con la cámara y les pedía la cámara y le daban, y ese chico después, Francisco comentó, y yo también que estaba ahí, lo escuchamos hablar, que dijo que él en realidad su sueño no era trabajar en el campo, que su sueño era ser fotógrafo. Y Lengua Itinerante es como que le permitió reafirmar, bueno, no, yo tengo este sueño y quiero hacerlo. Y con Hornero Migratorio lo empezó ya a experimentar. Y de hecho aparece en una de las fotos ahí, él con la cámara, este chico del que estoy hablando aparece ahí. Y bueno, y así muchísimas anécdotas más. Entonces, para ir cerrando un poco, porque creo que estamos sobre el tiempo, y también por capaz que da tiempo para alguna pregunta o algún comentario de los presentes, quería cerrar esto diciendo que uno de los propósitos de Lengua Itinerante, que lo vamos a afianzar este año, es lo que hablábamos el lunes en la tertulia de la tarde, que era sobre mediación de lectura, que decía, creo que es una cita Munita,
que la mediación de la lectura su propósito es el de generar vínculos. Vínculos con el libro, vínculos con la cultura escrita, pero también vínculos con la sociedad, con el otro y vínculos con uno mismo. Porque trabajar la lengua nos permite el autoconocimiento, que es la base para el bienestar. Entonces, creo que eso ya fue suficiente. Por último, decir de la tecnología, que me voy a olvidar, el año pasado utilizamos tecnología, utilizamos dispositivos de Ceibal, porque por supuesto como Ceibal tenemos que fomentar el uso de la lengua y lo que tiene que ver con la tecnología. Este año vamos a tratar de afianzarlo y asociándonos con otras áreas de Ceibal para también, esto que yo decía de itinerante, potenciar la transversalidad también dentro de Ceibal para la propuesta de lengua itinerante con propuestas como programación, videojuegos. Entonces vamos a incorporar eso y esa es la propuesta para este año, fortalecer ese aspecto. Así que, no sé si... Gracias, Eleonora. Bueno, antes de compartirles la experiencia de estos 10 centros educativos que estuvieron participando en la primera edición, tenemos tiempo para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están aquí en el público o algún comentario. Perfecto. Buenos días. Bueno, encantada con todo lo que estamos escuchando. Somos una delegación de Córdoba, Argentina, así que vinimos a tomar sus experiencias. Muchas gracias. La pregunta es, ¿este proyecto, este programa, incluye a la primera infancia a nivel inicial, 3, 4, 5? Bueno, en particular hubo una escuela, eran de quinto el grupo, pero por supuesto de quinto grado, perdón, no de 5 años, sino de quinto grado. Inicial, pero por supuesto. En realidad se puede... No, el año pasado era un piloto porque estábamos como creando, era parte del proyecto de Puentes Digitales. Fue una de las intervenciones que tuvimos en lengua, porque hicimos otras cosas. Pero por supuesto, en Ceibal estamos muy interesados y estamos focalizados este año. También vamos a hacer otras acciones para atender inicial, que es un momento clave para trabajar la lengua. Clave. Sí. Por supuesto. Para la lengua es básico trabajar desde inicial y sí, es un debe. En particular, el año pasado trabajamos a nivel primaria con quinto, que fue una experiencia increíble. Son los chicos que veían en el video que estaban bailando, esos. Pero sí, poder se puede. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí. Buenos días, también pertenezco a la misma delegación de Córdoba, Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una propuesta de reforma en el sistema educativo municipal que viene de la mano del programa ALAS, Piensa, y atendemos primordialmente el desarrollo de capacidades fundamentales que tienen que ver con la oralidad, lectura y escritura, donde en este programa también intentamos este trabajo en proyecto desde el nivel inicial hasta el 6º grado, que es el último de la escuela primaria. La pregunta mía era si esta propuesta es parte de un programa de reforma donde después se va a universalizar al resto de las escuelas, o si solo en este proyecto piloto está pensado en un término de poco tiempo a un porcentaje de escuelas dentro del sistema. Ensayo una respuesta y luego circulamos. Nosotros estamos también la educación es un permanente cambio.
en este momento en Uruguay estamos también en un momento de transformación educativa, de cambio bastante radical a nivel de todos los niveles de la educación. Yo en principio te respondería que este fue un programa piloto donde nos permitimos explorar. Por supuesto que atendiendo, Alejandro hablaba a nivel de diagnóstico, cuáles son los problemas que tenemos en educación, los enfoques desde los que se trabaja en la lengua estuvieron y están muy presentes en la plataforma de lengua, en los distintos programas que Ceibal impulsa. Sin embargo, creo, o me animaría a decir, y después es buena la pregunta porque probablemente nos sirva para conceptualizar un poco más. Yo opino que fue un programa donde nos permitimos explorar, que fue un programa de exploración. En qué medida poner a circular este tipo de propuestas convoca a la enseñanza de la lengua propiamente dicho. Nos encontramos todavía en el imaginario de las familias, de los propios estudiantes, de los docentes, de nosotros mismos, sobreentendidos de que cuando estamos haciendo danza, eso no está hablando nada de la lengua, o que cuando estoy enseñando lengua, eso no está hablando nada de mi sensibilidad, de cómo me siento, de qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo. Entonces, de alguna manera, el entendido que tenemos nosotros es que se requiere este abordaje global, se requieren de espacios donde los docentes podamos aprender en la práctica, se requieren espacios de poder trabajar entre disciplinas muy distintas. Esto, un profe de matemática, un profe de historia. Entonces ahí hay un carácter de la forma de trabajo que tenemos de Ceibal que tiene más que ver con un espacio de experimentación y de exploración, que también es necesario en un proceso de cambio, que con dar respuesta a los lineamientos de una transformación educativa. O sea, no sé si me explico, al punto que quiero ir es que tomamos los principios y los lineamientos que están planteados hoy en la reforma, pero no buscamos dar cuenta de ellos, sino de abrir espacios de exploración para encontrar qué es lo que quizás hay que descartar y qué es lo que debemos recuperar. Creo que esa fue parte de los riesgos que quisimos jugar y por eso es tan importante el poder documentar, el poder tener la voz de los propios docentes en la bitácora y esa forma de registro está presente acá en el documento. La evaluación que estamos justo hoy, ¿no? Tenemos en la tarde tenemos una instancia donde vamos a recibir insumos de la evaluación. O sea, necesitamos espacios de exploración, en tanto piloto, con sus propios mecanismos de evaluación, de dar cuenta qué es lo que sirve para poder llevarlo luego a una lógica de, bueno, qué podemos universalizar, cómo esto se puede trabajar. El ejemplo de la pregunta inicial es uno de ellos. No tuvimos el año pasado docentes de inicial. Ahí hay un campo más en el que tenemos que explorar. Siempre tengo algo para decir, pero solo agregaría que ya que tenemos a Leandro, te miro a ti y atrás veo a Leandro Bustos, que es el coordinador de la plataforma de lengua de Ceibal. Y la plataforma de lengua este año va a incorporar un acceso que se adapta un poco a una solicitud de los docentes y se adapta también a este concepto de la lengua transversal y la lengua itinerante que atraviesa todo y va a unificar todos los contenidos de distintos grados para que el docente pueda personalizar según su clase, su grupo, ¿no? Porque todos sabemos, somos docentes, sabemos que cada grupo y cada liceo y cada escuela es único y hay que adaptar, y dentro de un grupo hay mucha diversidad. Entonces, en la plataforma de lengua estamos adaptando eso y estamos creando toda una iniciativa que la tenemos que desarrollar un poco para adaptarnos a la nueva realidad y también para poder acercar realmente al aula, a la práctica de aula, la tecnología, porque vemos que a pesar de la pandemia y a pesar de todo eso, todavía falta competencia digital y alfabetización informacional y desde la plataforma de lengua. Pero lo que quiero decir es que
que lo que estamos tratando de hacer en Ceibal es siempre una manera integral de acercarse a los aprendizajes. Entonces, el trabajo de la plataforma de lengua es un compañero y socio de lengua itinerante que es socia de los cursos que se dan desde CREA, que es socio de estos, porque esto es un evento formativo también. Entonces, es como un poliedro que todo unido compone un acercamiento a los programas, pero también a, más allá del programa, las propuestas globales. No sé si te contestamos con... Una inquietud que tengo que tiene que ver, analizando y dialogando un poco con los colegas docentes de Uruguay, veo que hay en esta transformación o reforma o como le llamen a nivel nacional, al retorno a recuperar las competencias, ¿no? Y en este punto, viendo los distintos talleres por los que he ido atravesando, es como que es fijar nuevamente la mirada en el cómo se llevan a cabo esos programas, porque viendo la propuesta es cómo el docente integra los distintos espacios curriculares y donde la lengua tiene su rol fundamental en cada uno del resto de los espacios. Entonces, me daba la sensación como que en esto es volver la mirada al docente, porque ustedes le pusieron mucho énfasis en lo que es la motivación. Y la motivación va de la mano en el cómo hago que la clase sea interesante, cómo hago para recuperar el deseo de aprender del estudiante. Entonces, sí, me parece que tenía que ver con ello, ¿no? Sí. No sé si estoy equivocada. No, totalmente. No sé si alguien más quería decir algo, pero los docentes, lo que decía, la dupla, esta metodología de trabajo por dupla funcionó excelente porque el tallerista mostraba al docente una metodología que capaz que el docente no conocía, mostraba una manera de acercarse a la lengua, y el docente también no me acuerdo ahora un elemento específico, pero más allá del conocimiento de los estudiantes y eso, también una manera de acercarse a la lengua desde de la didáctica más disciplinar, lo específico, ¿no?, de la disciplina de la lengua. Y lo que nos comentaban los docentes, y se vio, porque empecé a leer los hallazgos, hubo de todo este programa una evaluación de un grupo externo de investigadores que están haciendo un estudio del impacto de esta intervención lengua itinerante, y en lo que empecé a leer de los hallazgos, que son entrevistas y focus group y entrevistas con las personas que participaron del programa, los docentes decían: aprendí nuevas maneras de enseñar. Vi que si yo les propongo a mis estudiantes hacer un fanzine, mis estudiantes quieren aprender de mitología griega con muchas más ganas. Por cierto, en las bolsas están esos fanzines, miren, léanlos porque son brillantes, los personajes que crearon. Entonces, sí, Lengua Itinerante y la plataforma de lengua abordan las competencias. Digo, por competencias se trabaja hace 1000 años, ¿no? Lo podemos llamar de una manera u otra, pero es movilizar no solo los saberes, sino el hacer y, como decía Alejandro, el aprendizaje activo, ¿no? Entonces eso está presente y sí, para los docentes fue muy importante este programa para aprender eso. A mí una de las cosas que me sorprendió siguiendo el proyecto y además viendo y leyendo el tema de la evaluación, es esta suerte de tríada virtuosa entre el tallerista, el docente y el alumno, buscando generar una aproximación en la disociación entre lo que el sistema ofrece y lo que el alumno recibe, ¿no?, en una situación como muy pasiva. Y este proyecto me parece que lo que logra es
es como profundizar muy bien y acercar eso, la disociación entre lo que el sistema le ofrece en un tema que todos sabemos que es relevante y lo que el alumno quiere recibir. En un proceso que tiene que ver con ponerse del lado del alumno, pero también el alumno ponerse del lado del actor que está. Entonces, esa cosa que me parece que es como esa magia que se generó acá, es esa capacidad de poder aproximar esa cuestión que es tan vital para el aprendizaje. Y ahí me parece que en la evaluación surge mucho, particularmente, bueno, por la figura del tallerista y el docente, pero por esa capacidad de que todos comprenden que es necesario juntar esas dos partes. Y de hecho, gran parte del problema del sistema educativo uruguayo en varios diagnósticos tiene que ver con cierta disociación entre lo que el sistema en su oferta regular ofrece y lo que los alumnos reciben. Están como muy distantes. Y creo que ese es el esfuerzo de tratar de llegar a ese punto. Y se hace con una cosa que me parece que decía Carlos Magro ayer o antes de ayer, el tema de trabajar con tiempos, ¿no? Este es un proyecto que trabaja con tiempos, tratando como de explorar. O sea, hay ritmos que son los ritmos pero hay un ritmo que es el ritmo de tratar de explorar, de ir, de venir, de conocer, de documentar, de preguntarse. Obviamente, en algún momento hay que apretar el acelerador, pero también esos momentos de generación creo que este proyecto logró como profundizarlos. Y para agregar algo más, o para subrayar algo más, recuperando la plataforma de lengua, en Ceibal el Uruguay tiene desde hace 1 año y pico o 2 años, pero desde el año pasado de forma consolidada, una plataforma de lengua. Como el resto de las plataformas, es una herramienta muy potente y realmente, es una herramienta muy potente en la medida en que tenga un adecuado sentido en el aula. Entonces, aquellos aspectos profundos de la gramática, por ejemplo, son más que relevantes. Ahora, necesito un estudiante que pueda estar en disposición de recibir o que pueda sentirse convocado por ese contenido que es profundo, que es complejo, que es imprescindible, pero que de pronto está absolutamente lejos de sus intereses. Y esto creo que el programa lo que puso arriba de la mesa, o lo que pudimos ensayar y pudimos ver el valor, que cuando hablamos de motivación no hablamos de entretenimiento y del rol del educador como un entretenedor. Muy lejos de eso. No buscamos tener a alguien entretenido y pasivo, sino que necesitamos convocar a cada uno de los estudiantes. Y esa es la tarea artística, manual, que requiere de ese tiempo, que ayer veíamos desde el lugar del bienestar docente, el que seguro más nos conmueve y nos exige en el aula. Entonces, allí es donde buscamos recuperar desde dispositivos muy viejos, muy simples y por simples potentes, para lograr movilizar desde ese lugar. Y luego sí, una plataforma que en el momento en el que tú estás escribiendo te pueda decir, acá identifico un error, es una herramienta más que potente. Si yo estoy disponible para recepcionar eso que me está diciendo. Y por el otro lado, un docente marcando con rojo error o tachando, bueno, muchas veces hacemos esto porque no corresponde que pasen los errores, pero ya son prácticas que podemos transferir, por ejemplo, a una tecnología. Entonces, ahí está el lugar que estamos explorando y que yo diría, retomando también la conversación anterior, en educación, pero sobre todo cuando estamos buscando procesar cambios profundos en educación, en todos los niveles e incluso los docentes, necesitamos tiempo de exploración. No se trata de aplicar algo que funcionó en otro lado, porque aún así, aunque el fanzine haya sido la herramienta más potente en determinado lugar, eso no quiere decir todos con el fanzine. Entonces, bueno, con la aceleración que vivimos hoy, con la aceleración que nos permiten estas tecnologías tan potentes, tenemos que poder jugar con esa velocidad, pero al mismo tiempo ir a la primera y poder congeniar con estos otros tiempos que deben convocar a la sensibilidad, que deben poder permitirnos mirarnos a los ojos. Y bueno, eso fue parte de lo que quisimos ensayar en Lengua Itinerante y parte de los desafíos que tenemos también para este año, porque de los aprendizajes que hicimos, de lo que quedó pendiente, de lo que vimos que no funcionó, bueno, ahí está como el compromiso de volver.
Bien. Bueno, les agradecemos por haber participado de esta presentación de la primera edición de Lengua Itinerante, este proyecto conjunto entre Ceibal y UNICEF. Gracias a Eleonora Achugar, Alejandro Retamoso, Martina Bailón. Y bueno, les invitamos al siguiente bloque donde Sergio Pérez, jefe de Jóvenes a Programar, va a presentar la temática Ciencias de la Computación en el Bachillerato. Gracias a todos.